10:30 en la República Argentina. Estamos ya en este viernes dándole inicio a esta columna que hemos llamado Visión Mundial, una columna que permite comprender qué va pasando en el mundo, comprender cómo se van dando algunos movimientos que pareciera ser que la guerra ha bajado el nivel no de beligerancia, sino de exposición mediática, ¿no? Y le empieza a ceder terreno a otras cosas que van sucediendo en torno también a la guerra, ¿no? Podemos decir que hay, a partir de la guerra que conocemos vulgarmente entre tiros y pólvoras, pero hay otra guerra, que es guerra comercial, hay una guerra aeroespacial, hay guerra tecnológica, información. ¿no? Exactamente, hay una guerra informática que se va dando allá hace un tiempo, en donde hay algunos países, como por ejemplo en este caso China, pareciera ser que va llevando la delantera. ¿Qué va pasando con respecto a estas guerras que en paralelo se van desatando, aparte de la que ya conocemos que se está dando en Medio Oriente? Bien, es una pregunta muy interesante, Bruno, porque cuando hablamos de guerra, hay un manual chino que se llama La guerra de todas las dimensiones. Y en ese manual chino se habla de que, bueno, la guerra moderna ya no únicamente se da en un frente de batalla, en una trinchera, sino que escala a todos los aspectos de la vida. Quien logra, de alguna manera, la debilitación del enemigo en cualquiera de los 10 o 20 frentes diferentes que pueden existir, esto se transmite lógicamente como un efecto cadena hacia los demás resultados. Entonces, en el mundo interconectado, lógicamente también está conectado, lamentablemente, toda esta parte de beligerancia, competencia y que incluso la misma guerra siempre se decía que era la política continuada por otros medios. Es decir, los debates y las definiciones que no se logran llegar en una mesa de negociaciones o en acuerdos, bueno, lamentablemente se torna hacia eso. Ahora bien, la columna de hoy la habíamos pensado, querido Bruno, con algo que mencionabas la semana pasada respecto a esta guerra transmitida, pero en la inteligencia artificial. Correcto. Algo que está muy de moda, de uso cotidiano absolutamente por todos, y que esto marca un antes y un después, un quiebre en muchos de los sistemas, y lo que sucedió en las últimas semanas con respecto a la evolución de algunas inteligencias artificiales de China dejó a más de uno sorprendido. Que por lo que yo fui comprendiendo, ¿no?, a medida que se fue desarrollando esta guerra informática, yo comprendí que hubieron algunas empresas que invirtieron muchísimo dinero, empezaron a generar, pero siempre uno cree que el occidental es el vivo, ¿no?, el pícaro. Pero en realidad los orientales nos sacan pero una ventaja tremenda. Y ellos dijeron, no, hagan ustedes. O sea, investiguen, inviertan, que nosotros después, cuando uno de ustedes ya tengan todo cocinado, vamos a tomar algunas cositas nada más para poder desarrollar lo nuestro. Sí, sí. Entonces la gran inversión del esfuerzo, etcétera, lo colocaron otros y no así como después posteriormente lo hizo China. Evidentemente tiene su desarrollo, pero esto fue así, ¿no? ¿Se fue Bien, dando de esa manera? En un primer momento podemos decirlo que sí, y es la acusación formal de las grandes empresas. Dígase que, por ejemplo, OpenAI, que es el de ChatGPT, y también Géminis de Google y otras inteligencias artificiales, Cloud de Anthropic, todos acusan de que el supermodelo de inteligencia artificial DeepSeek de China, Sí. DeepSeek quiere decir... Es el de la ballena ese, ¿no? Exactamente, quiere decir exploración profunda. Sí. Es la gran ballena azul que va tragando todo lo que se encuentra a su paso, es la descripción china. Sí. Y ellos destacan, desde la perspectiva occidental, que DeepSeek lo que hizo fue copiar y bajar absolutamente toda la base de datos de toda la inteligencia artificial y hacer una potenciada mucho más superior, Sí. lo cual es mucho más superior. Sacaron la semana pasada la versión 4.5 Sí. y en medio de eso se destaca lo siguiente: DeepSeek es totalmente gratuito. Claro. Cuando tenés no existe una versión... Exactamente, no existe una limitación paga. Sí existe existe una versión paga para desarrollos de programación o gente que trabaje exclusivamente en algoritmos Sí. de alta escala, Sí. lo cual incluso es mucho peor porque el costo por 1 millón de tokens, es decir, 1 millón de las funciones que te pueden habilitar, Claro, correcto. es de $0,28, cuando el de ChatGPT no baja del $30. Claro. Claro. O sea, más allá de que la versión gratuita es mucho superior a cualquier otra versión Sí. gratuita y que vos tendrías Sale que pagar nada para eso, encima. si es para desarrolladores y para procesamiento de datos es infinitamente más barato. Sí. Por ejemplo, esto es un dato para tener en cuenta.
supongamos una entidad bancaria, un banco que tiene que procesar 3 millones de datos mensuales, que Sí. más o menos vamos a decir que son datos regulares. Sí. A través de la inteligencia de OpenAI, ChatGPT, le cuesta $300.000 de mantenimiento. Sí. Lo mismo, pasado por DeepSeek, son $3.000. Si uno nota de que si eso no es un golpe muy duro, esto se vio transmitido, principalmente este golpe de la nueva versión de DeepSeek, en cómo bajaron en el mercado internacional la cotización en la bolsa de valores de todas las empresas de inteligencia artificial occidentales. ¿Qué es lo que hace China? China está apostando al desarrollo soberano de su inteligencia artificial, no comparte los datos de los desarrollos, es más, los datos de los ciudadanos chinos no salen de China, que por cierto, si saldrían igual le costaría muchos años a la inteligencia artificial procesar a los 1.400 millones de chinos y con todos Sí. los nombres más o menos parecidos, entonces sería también Qué un lío. dolor de cabeza. Pero China protege a su gente y a la vez desarrolla estas inteligencias artificiales para competir. Esto más allá del ámbito de la inteligencia artificial, como decíamos que está todo interconectado, también hay que analizar siempre el tiempo de los cuales se publican las diferentes informaciones. ¿Por qué? La semana que viene, Donald Trump llega a China. Ajá. Y la semana pasada sale DeepSeek 4.5. Sí. Sale una publicación que los chinos generalmente no hacen, en los cuales dicen que tienen el desarrollo de una supercomputadora cuántica de procesamiento de datos Sí. única en el mundo, 3 veces superior o 4 veces superior a la de Estados Unidos. Claro. Y empiezan a publicar lleno de información que generalmente es confidencial, pero más bien es para humillar a Donald Rostrear. Trump. Exactamente, en mostrarle en el rostro In your face, En el Donald. Face, Donald, que claro. no pueden negociar de manera, vamos a decirlo, tú a Pareja. tú, pareja, Claro. porque China le está demostrando que pese a todas las iniciativas que había hecho Estados Unidos para contener a China, por lo visto no estaría dando los frutos necesarios. Y en esta perspectiva de inteligencia artificial también es catastrófico también para estas empresas de análisis de datos que estuvimos incluso analizando semanas anteriores. Sí. Totalmente. Estaba, mientras ibas desarrollando, Tadeo, me acordé de esto que creo que también lo contamos al aire, ¿no? De esto del Pokémon Go que pasó. Ah, sí. Que en su momento todos estábamos persiguiendo Pokémones y en realidad lo que estaba esta empresa haciendo era recabar de manera gratuita, porque vos cuando te bajabas el Pokémon le decías sí a todo, y en ese sí a todo, en uno te decía, che, mirá que yo voy a usar todos estos datos que vos me estás dando para armar todo un mapeo digital de lo que es un entorno 3D de una ciudad, de un país, de una provincia. Y todos dijimos sí. Y No, finalmente no todos esos importa. datos le llegaron a esta empresa china Sí. que Google Maps Igual, tuvo que invertir en autitos, en cámaras, un montón de cosas, y esto lo hicieron. Una con- cosa que me sorprende de lo que estaba diciendo recién Tadeo y que he escuchado en otras ocasiones es como China, a pesar de tener unos desarrollos impresionantes, siempre cuida la confidencialidad de sus ciudadanos, digamos. Tengo entendido que ellos no usan iPhone, por ejemplo, ¿no? No únicamente iPhone, sino que todas las aplicaciones que nosotros tenemos en nuestros celulares no existen. TikTok, por ejemplo, TikTok yo no existe. Pero Claro. es una forma de cuidar, Claro. digamos, justamente la información Sí. de la gente. No sé si lo hacen por la gente, pero es el país, digamos, es información. Pero en un punto me parece que les cuida un poco la salud mental, ¿eh? No, porque ellos desarrollan las propias, no sí, es que no obvio, existen. totalmente, sí. Pero no tienen acceso a esas otras que compartimos todo el resto de los boludos del resto del mundo, vamos a decirlo así. Sí. Todos ahí con el TikTok, Y pensar que acá nos volvemos locos con el iPhone, ¿no? Y ya Claro, otros- ay, el iPhone. Y ellos Claro. que usan Xiaomi. Es, el caballito de batalla de China es el Huawei. Claro. Y, Huawei. y hay versiones y modelos que acá no existen, no llegan, no Son van una a llegar. barbaridad. Los Y que cuales superan ampliamente iPhone, vamos a decir. superan, y eso fue la otra parte de esta guerra tecnológica. Acá vamos a analizar la Sí. parte de inteligencia artificial. La otra es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la nanotecnología, el desarrollo de los chips. Microchips, claro. Microchip, microprocesadores, los mismos teléfonos celulares, alta gama y todo lo demás. Recordemos que ahora ya no tanto, pero hace 10 años atrás todo lo que era chino era berreta, era de mala calidad y demás. Sí, sí. Bueno, Lo que nos llega acá.
lo que nos llega acá. Pero China en realidad desarrolló toda la gama amplia, desde lo más barato, lo más trucho, vamos a decirlo, hasta Lo más pro. que llega a competir, incluso en muchos casos superar a sus competencias en el resto del mundo. Si algo tiene China es una gran dedicación para el desarrollo de todas estas iniciativas. Ahora, a lo que mencionaba Nati, que es muy interesante sobre el cuidado o la protección hacia los chinos, también existe una ética respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Sí. Porque mientras analizábamos anteriormente que se busca la inteligencia artificial para el control de personas, el control de masa, control de comunicación, control gubernamental, en China, por ley, ninguna decisión gubernamental, ya sea en un cantón que se cosecha arroz, hasta en el alto mando militar y del gobierno, ninguna decisión puede tomarse con inteligencia artificial. Es decir, todas las decisiones tienen que ser humanas y con responsabilidades humanas. Un punto de esto es, por ejemplo, en la guerra de Estados Unidos en contra de Irán, el primer objetivo que bombardean, que es una escuela y matan 140 niñas, lo hacen utilizando la inteligencia artificial. Es decir, quien seleccionó el objetivo y quien bombardeó fue la inteligencia artificial. Dios. Entonces, en China eso está prohibido, pero no únicamente en la parte militar, sino en la parte civil. Y la utilización de la inteligencia artificial se enfrasca en buscar resultados que den respuestas al pueblo. Sí, acá hay algo interesante para tener en cuenta cuando muchas veces se habla de China y demás. No es el modelo perfecto y no vamos a hacer propaganda china porque después nos van a, lejos de eso, nos van a categorizar de propagandistas chinos, de comunistas. Cobramos de la base. Claro, somos ensombrados chinos, van a decir. Bueno, por ahí los ojos, pero no más de eso. Y es interesante porque China tiene una de las tasas de corrupción más bajas del mundo y tiene condena de muerte para hechos de corrupción. Mira. Incluso de altos mandos. Algo que Al horno y al horno en China. Sí, al horni. Al horni. No hubiera llegado tan lejos, me parece que en esos casos. Ni hablar de otros tantos que tenemos. Sí, obvio, tantos que de la- tenemos de en la la ala historia. sexta, de izquierda la a raza derecha. política al horni. Sí, sí, Cóncavo, convexo, acá no. Es transversal la situación. Pero es interesante eso porque va enmarcado justo en toda esta política china, que es de un gran aspecto y incluye muchos factores, muchos sectores. Entonces, la inteligencia artificial aplicada con ética en los cuales no se puede utilizar. En eso también tiene que ver mucho el pensamiento del taoísmo y de muchas de las culturas orientales sobre la responsabilidad humana y demás. Pero bueno, hay un aspecto interesante. No les va a pasar como el abogado de acá de Neuquén que hizo una jurisprudencia, se la hizo a la inteligencia artificial, ni siquiera la chequeó. Sí, habrá quedado abajo con quiere agregar más, ChatGPT. Si sí. quiere, ¿Deseas te que te puedo elabore tirar un otro tip. informe? Claro, deseas que te elabore otro informe, va a decir, no, Dios mío. No, con esto la rompes en el... Sí, Ah. sí. Lo cual también eso es lo otro interesante, que la inteligencia artificial llevado a gran escala puede ser utilizada para ciudades inteligentes, Smart City, mapeo de situaciones locales, es decir, zonas críticas en la ciudad, infraestructura. Todo eso es inteligencia artificial. Que acá no se use, no se llegue y se haga para responder un trabajo práctico de la escuela Claro. es un poco complicado y lamentable, pero en otros países existen estos desarrollos. Que hay un uso responsable. Un uso responsable y un uso para dar respuesta a la gente. Ahí No va. es únicamente que está ahí la inteligencia suelta para preguntarle el Sí, clima o claro. lo que sea. O sino hacerse que- o el perfil de una figurita. Haceme una receta con una zanahoria o un arroz. Claro. Bueno, entonces hay algunos aspectos sumamente interesantes y hay otro que es, en el caso de DeepSeek de los chinos, es que tiene una libertad de utilización, lo cual quiere decir que es un sistema libre ampliado en los cuales uno puede de alguna manera cargar datos, utilizar datos y Que es de desarrollar código abierto, digamos. código abierto, totalmente. Mientras que ChatGPT y además nunca llegas al final del código abierto, tienen sus limitaciones, lógicamente por cuestiones de autor. Entonces ahí entra la otra discusión de cómo China, si copió absolutamente todo el sistema, cómo lo logró. Claro. Ah, claro. Y bueno, ahí entran otras especulaciones sobre filtración, inteligencia, Algún topo que anduvo de vuelta, hackeo. claro. Yo me imagino que acá mientras desde Estados Unidos mandan un satélite a dar vuelta alrededor de la luna, un cohete, Sí. como que China en 3 años va y se instala y te hace un edificio en la luna. Sí, ¿Viste? sí, sí. Sí, sí, tiene esa capacidad. ¿Qué onda, Sí, sí. China? Hay algo muy interesante.
vamos a salir absolutamente fuera de tema, pero lo vamos a mencionar porque es un buen punto. Viene al caso. Lo que sucedió con la misión de Artemis, Exacto. de que Estados Unidos jamás tuvo una base espacial internacional, es decir, una base desarrollada en el espacio. Sí. La primera base en el espacio espacial que da vuelta junto con la órbita de la Tierra la hizo la Unión Soviética. Claro. La segunda y la tercera. Sí. Y la actualmente que se llama Estación Espacial Internacional sí. es el que la hizo la Unión Soviética. La NASA jamás tuvo un desarrollo propio y actualmente Rusia, en medio de todas las sanciones y demás, Roscosmos, que es Sí. la empresa espacial rusa de bandera, dijo Que es como la que NASA ya de no los- va a los- volver a aportar para la construcción y mantenimiento. Llega hasta el 2040 aproximadamente y después nadie sabe qué va a pasar. Rusia va a desarrollar una propia, pero los chinos ya tienen una propia. Propia China con 3, 4 personas en el espacio. Esto es algo interesante. Nosotros Sí. somos astronautas, son Sí. los de Estados Unidos. Correcto. Sí. Los rusos le llaman cosmonautas, Ah, exploran el el cosmos. cosmos, Bueno, cierto. los chinos se llaman taikonautas. Esa palabra taiko tiene que ver con la amplitud del universo. El universo. Wow. Entonces es bastante interesante. Como que son porque- así, los de Estados Ah, Unidos. Los y chinos los- tienen re clara. Dice, esto no es lo único que hay, hay mucho más, dicen. Bueno, Claro. y la expansión de China, de los taikonautas, tienen siempre 3, 4 personas, van bien. Generalmente no es tan mediático. Si lo Esa buscamos, es la lo vamos a cuestión, encontrar. Sí, sí, sí. La base, superbase secreta china acá en Neuquén. Que estuviste vos. Esa. Estuvo recorriendo la ¿Vos Tadeo. estuviste? Sí. Bueno, entre ¿Tenés un video en algunos tus redes privilegios, sociales? tenemos videos. Hay que buscarlo. Entre los privilegios de Rayo Media, Bruno se da el lujo de tener a alguien que estuvo en la base ultra secreta, Sí. que no es tan ultra secreta, Ah, pero Es más la historia alrededor. Sí. es el sí. mito, El mito. que se tiene, pero es muy interesante porque esa base que es de TLC, que es la TLCT, que es la empresa nacional china, se comparte junto con la CONAE, con la Comisión Nacional de Espacial Argentina. Sí. Es decir, la información siempre es compartida en conjunto y esa es la base que se utiliza para direccionar para algunos comandos a esta base aeroespacial china. Por eso, cuando vemos que Estados Unidos quiere cerrarla de acá, es para recortarle el ala en el claro. espacio. Entonces, por ahí hay que atar algunos cabos que no son tan locales y demás, Claro. sino que superan un Somos poquito. territorio nada más. Claro, no, y aparte nosotros pensamos somos el pupo del mundo y decían, che, pará, no te creas tan importante, dicen los chinos, ¿no? ¿Quiénes son? Dice María. Las lajas? ¿Qué es las lajas? Dice, claro, totalmente. No, además los pobres chinos, yo conversé entre Pobres. otras cuestiones, Sí. en el medio del desierto, Sí. yo le digo, ¿hay algún lugar parecido a China a esto? No, claro. Además todos científicos, gente de 20, 30 años de carrera y es más una condena que un Sí, privilegio. claro, que- ese medio embole, ¿no? Para los científicos chinos estar ahí no debe ser nada fácil. Te corro un poquito nada más porque llega una pregunta que dice, ¿qué pasó con el proyecto de Orb? Que escaneaban el iris a cambio de bitcoins. ¿Eso está relacionado con esto que estamos conversando? Esto está relacionado con lo que mencionábamos las semanas pasadas respecto a Palantir y Sí. respecto a todas esas grandes empresas occidentales, porque están todas asociadas. El escaneo del iris, que mucha gente fueron por 20.000, 50.000 pesos, 10.000, lo que sea, porque te dan una criptomoneda y después si la canjeabas a tiempo ganabas, si no, los que la guardaron creo que ahora se Sonaron, desplomó bastante. claro. La cuestión es que esa información del iris es para detección de cualquier tipo de verificación de doble paso. Entonces, si tienen tu iris, pueden desarrollar a través de inteligencia artificial y con grandes aspectos también que tienen que ver con la inteligencia, ya sea pasaporte, documentación falsa, hackeos, pedir crédito y demás. Y más aún en un país en los cuales si entramos en internet y ponemos hackeo base de datos en Argentina, todas las semanas salen cómo Sí, están se siendo filtran. filtrados, hackeados y se venden en la dark web, en la web negra de Sí, venta sí. de datos, todas las informaciones de todos los argentinos, AFIP, bancos, medios de comunicación, gubernamentales, bueno, claro. toda esa información se vende, incluso también, lógicamente, lo del escaneo de ojos. Iba por ese lado, que no son cosas muy transparentes, vamos a decirlo, pero bueno, a esta altura cualquier celular únicamente con la cámara ya nos toma las verificaciones. Sí. Que por cierto, esto fue un problema que tuvo
el ex senador nacional Bullrich, Sí. que actualmente sufre ELA, ELA, está parapléjico y demás, sí. de que Sí. tenía muchas criptomonedas y tenía activada la verificación doble paso y no le detecta el rostro. No se lo claro, reconoce. No se reconoce. Sí. Entonces hay un juicio ahí y una disputa legal. Lo tiene bloqueado. Claro. Pero que para que nos demos la dimensión de cómo son las cosas y la importancia también bueno, en Argentina privacidad, seguridad y demás es muy complicado desde Dudoso. todos los ámbitos. Lejos de los chinos, muy lejos de ellos, ¿no? Digo, en el cuidado de la información de la ciudadanía, ¿no? Ah, Y sí. detrás de esto no están los chinos, me refiero a los hackeos. No, de acá. Obvio, sí, Sí, ni hablar. ni hablar, ni hablar. Bueno, evidentemente, digamos, esta guerra tecnológica está declarada hace mucho tiempo, ¿no? Esta de información, de inteligencia artificial, hace mucho tiempo está disputándose. Y se define, se llama la guerra de cuarta generación, es el cuarto poder también junto con la información, el control de la inteligencia artificial. Entonces creo que todavía no hemos visto nada del desarrollo hacia adelante de lo que va a ser todas estas disputas y que cada vez, bueno, se va agrandando más el panorama y va abarcando más y más conceptos, más, vamos a decir, iniciativas también en el medio. Y todavía queda ver, al menos ahora políticamente, qué va a pasar la semana próxima con esta cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, si se da. Y lógicamente los chinos van a seguir tratando de poner la vara cada vez más alto. Si algo se destaca de China, que eso es lo otro que hay que preocuparnos de alguna u otra manera, es que cuando ellos publican y hacen oficial algo, es que esa tecnología es por lo menos entre 2 a 4 años de atrasado. Ah, mirá. Están probando algo Estamos que, claro que que ya- todavía no te dieron a conocer, digamos. Claro, está hiper avanzado O cuando sea vos que no pensás está tan errada mi idea de que van a ir a instalar un edificio en la luna. Totalmente. Bueno, y no voy a porque vamos a tomar Ya una sería columna, especular. vamos a tomar una columna especial para hablar sobre los desarrollos espaciales internacionales, pero ya hay acuerdos entre Rusia y China para el desarrollo de bases lunares. Lo cual es muy ¿Viste? interesante porque mientras algunos hablan de explorar Marte y demás, que más Sí. parece un lavado de dinero que otra cosa, Sí, sí. hay otros proyectos que se firman en los papeles y después hay que ver Sí. cómo evolucionan. Cómo- No hay que sorprendernos que ¿Cuántas de la cosas de nada las que no, se ni, desarrollen. ni nos enteramos? Que Estamos ya tan deben estar ajenos, haciendo, ¿no? claro. Totalmente. Que decimos nosotros, ay, qué bueno esto que se descubrió. Te decían, hasta hace años Dale. que viene como llevando adelante, Se ¿no? nos matan de risa. Claro, es que yo entendí eso, que cuando llega a lo civil, esto militarmente se ha utilizado hace muchísimo tiempo, ¿no? Que de hecho hay un montón de pequeñas cuestiones conspiranoicas, digamos, si se quiere, de que en plena Segunda Guerra Mundial los avances tecnológicos que hoy recién estamos viendo, que hoy vemos como, bueno, qué sé yo, cuestiones como digitales o táctiles, en esos tiempos ya como se estaban desarrollando, ya estaban como mucho más avanzados, que se han encontrado materiales. Decís, che, ¿cómo puede ser que tenían esto en plena guerra cuando recién varios años después los vemos, televisores planos y esas cuestiones? Hay como mucha cuestión dando vuelta en torno a eso. Nos quedan unos minutitos nada más para ir cerrando. Habías planteado también otra cuestión que estuvimos conversando, que tiene que ver con algo que está pasando. Ya nos vamos nos corremos un poco de Asia y nos venimos hacia nuestra América, porque hubo una denuncia, ¿no? Bueno, relacionando quizás un poco esto, con respecto a la Honduras Gate. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, todos se acordarán hace un mes, un poco más, en Argentina, cuando sucedió lo de los espías rusos. Sí, Que sí. todos los medios que criticaban a Milei recibían dinero de unos rusos y demás, Sí, sí, y sí. que de esto. Una investigación internacional salida de Inglaterra, en la cual la definición en la última página, al final de 60 hojas de acusar a Rusia de todos los males, Sí. decía: no hemos podido verificar que haya existido una red y que se hayan realizado pagos, bla, 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 bla. Bien. Bueno, a la basura. ¿Qué sucede? Honduras Gate. En Honduras hubieron elecciones muy reñidas, muy complicadas. Terminó ganando un candidato que Estados Unidos, Donald Trump, dijo, tiene que ganar ganó Ganó ese. ese, sí. Lo eligió. Con casi 2 semanas de pelea de voto a voto porque supuestamente hubo fraude y demás. Bueno, no importa, es el presidente. ¿Qué es lo que sucedió? Apenas sucede eso, Estados Unidos libera a Juan Orlando Hernández, que estaba un expresidente hondureño preso en Estados Unidos por narcotráfico. Era socio del Chapo Guzmán, presidente de Honduras. Bien.
Resulta que ahora sale la revelación que Donald Trump liberó a este narcotraficante, confeso y convicto, Sí. por apoyo y pago de dinero por parte de Israel. Es decir, Israel le pagó la fianza para que lo saquen. Tenía cadena perpetua, por lo cual fianza y demás no existía. existe. Claro. Pero bueno, hubo ahí algún arreglo. Y lo que resulta es que esta persona, expresidente hondureño, ahora que hay un presidente hondureño a favor de su partido y demás, recupera el poder y toma una especie de vendetta a nivel internacional y hace un conjunto, junto con otros presidentes, de una campaña internacional mediática para golpear a otros gobiernos. Es decir, pagar periodistas, pagar publinotas, cuentas falsas en redes sociales y demás para desacreditar, crear mentiras y news. demás. Fake Claro. news. Lo mismo que teóricamente hicieron los rusos, pero nada más que Sí. con Bueno, con las otro color. investigaciones de rusos hablaban de $100.000, Sí, que sí. es poco serio, Sí, absolutamente sí. la nada misma. Bueno, esta investigación, con todas las hojas, filtraciones de audio y demás, da a entender que Javier Milei habló con esta persona, Juan Orlando Hernández, narcotraficante internacional, y le prometió, y acá es cuando comienzan todas las investigaciones, $350.000 invertido en La Derecha Diario y otros medios de comunicación para crear toda una campaña de desestabilización en contra de México, en contra del gobierno de Colombia y de Brasil. Eso sumado a que también se denunció de que otras personas, Uribe en Colombia y otros personajes, también habrían invertido $100.000, $200.000 cada uno para crear toda esta red de, vamos a decirlo, combate informativo, lo que ellos llaman la batalla cultural. Claro, exacto. Lo cual, bueno, más que batalla cultural, es financiamiento X. Y es bastante interesante porque esto pone en Argentina en un lugar muy incómodo en la arena internacional, porque al final terminas convirtiendo el país en un eje desestabilizador regional, se me traba la lengua, y que tiene que ver con ya el historial penoso que tiene Argentina. Recordemos cuando fue el golpe de Estado contra Evo Morales, Sí. en los cuales se acusó de que Macri había enviado, argentinos sí. estuvieron involucrados. Lo de Venezuela con los gendarmes que se enviaron, Sí, que acusan que eran correcto. espías. Sí. Hay un caso judicial en contra de Fernando Cerímedo, que es el cabeza del gobierno argentino de toda la red de trolls, principalmente en Twitter, que estuvo detrás de cuando ganó Lula, que no lo dejaban asumir y demás. Hay una causa de extradición que le están pidiendo al gobierno argentino, Sí. de que esta persona tiene que dar cuenta en la justicia de Brasil. Que tiene unos nexos muy importantes con los principales, digamos, cabecillas que instalaron. No sé si recuerdan que en el alto plano se metieron todos adentro del Congreso, según un quilombo barro, como pasó en Estados Unidos. Lo mismo pasó para la asunción de Lula, y los que estaban involucrados están íntimamente vinculados con Cerímedo. Cerímedo, Santiago Caputo, al gobierno, el Servicio de Inteligencia de Argentina. Sí. Todo esto marca muy complicado porque no sería la primera vez que Argentina está detrás de iniciativas para debilitar otros gobiernos, pero lo que nos tiene que llamar la atención es que todo fondo gubernamental argentino es fondo de los impuestos de cada uno de nosotros, del IVA, de absolutamente todo lo La que nos famosa la cobran. nuestra. Entonces, incluso como dijo Adorni, si un ministro no puede justificar gasto es porque es dinero de la gente. Exacto. Bueno, todo esto nos tiene que llevar a pensar dónde están yendo muchos de los recursos argentinos. Ni hablar de lo que también se mencionaba al comienzo de la columna, los aumentos de impuestos y demás. Todo esto tiene que ver porque hay números que no están cerrando Claro. y no cierran por estas iniciativas que, además de ser ilegales, y que en cualquier país del mundo ya es un acto de agresión flagrante, a la misma vez, como ciudadanos, nos tiene que llamar mucho la atención respecto a, nuevamente, bueno, no únicamente la credibilidad del gobierno, sino a dónde el origen de los fondos, los capitales y todo lo que tiene que ver con esto. Y esto es la punta del iceberg. Vamos a ver cómo evoluciona. Fue el tema de la semana a nivel internacional. Un grupo de periodistas se enfocó en tratar de desvelar todo esto, y todavía queda mucho más material. Wow. Interesantísimo. Bueno, me parece que forma parte de esto también de ir entendiendo esta cuestión de los movimientos geopolíticos, cómo los países se van involucrando, y bueno, dependiendo también de la gestión en ese momento del país, a qué intereses responden, y bueno, y en esto sobre todo, decir, che, ¿qué hacen con nuestra guita? Movimientos que quedan completamente afuera del alcance de la ciudadanía, digamos que no. Pero aparte decís, che, con esa guita, no sé, hacer cloacas, No. armar... Ni hablar de lo que hay para hacer, digo, Claro. pero
¿Cómo te enterás de estas cosas? ¿Cómo te enterás? De lunes a viernes, de 9 a 12, en No la ven, de la mano de nuestro querido El Instagram de Tadeo. además, ahí Tadeo pasa. Castiglione. Sí, Tadeo, ¿cómo te encontramos en las redes? Bueno, buscan Tadeo Castiglione y creo que ya Y va a está salir. saturado. Sí, sí. En Instagram es a donde solemos subir bastante información, por lo cual cualquiera está invitado a seguirnos y bueno, seguimos trabajando. Siempre solemos decir un compromiso con la verdad. Vamos tratando Tadeo, de coger la cortina. para que uno lo encuentre a Tadeo es porque le pagó a los chinos, a los rusos, para que pueda salir ahí en la búsqueda de Google. Tadeo, muchísimas gracias por tu Gracias, tiempo, como Tadeo. siempre. Un placer y feliz mes aniversario. Mes aniversario y fin de semana. Y fin de semana, sí señores. Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial, este repaso de lo que va aconteciendo en el mundo de la mano de nuestro analista internacional, nuestro especialista en política internacional.